Aleluya. Bienvenidos hermanos, cada uno de ustedes que están aquí en el centro de adoración y aquellos que nos están viendo en línea. Bienvenidos este día en el nombre del Señor. Vamos a terminar esta mañana la serie que hemos estado llevando adelante ya por varias semanas concerniente a la iglesia. Hablamos de que somos un pueblo elegido por Dios aún antes de la fundación del mundo. En Cristo Él nos ha adoptado para que seamos hijos suyos, dice la Biblia. Vimos que hay evidencias. Pedro dijo que debemos de hacer nuestro llamado, ¿verdad? Nuestra vocación, nuestra elección firme. Y hemos estado hablando acerca de las características de que la Biblia nos da de una persona que realmente conoce al Señor, que realmente ha sido salva, y hablamos de ella. Esta mañana vamos a terminar la serie de la iglesia. Y quiero hablar acerca de un pueblo elegido por pacto. En capítulo 8 de Romanos, vamos a ir ahí. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos. ¿Puede decir amén? Dios guarda su pacto. Y todo lo que Dios hace acerca de la humanidad y con la humanidad, lo hace a través de promesas. Dios da pactos, hace pactos, lo ha hecho a través de toda la historia. En la Biblia lo vemos. Y en Romanos capítulo 8, quiero empezar aquí porque nos habla de algo que, aunque ya comentamos, quiero reenfatizar esta mañana. En Romanos 8, verso 16, acerca de aquellos que somos creyentes, que conocemos a Cristo, que somos de Él. Dice Romanos 8, 16, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo anterior, Pablo acababa de decir que hemos recibido no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu, ¿verdad?, de adopción. Y ahí hace referencia, ¿verdad?, a también lo que escribió en la carta a los Efesios, que hemos sido llamados para ser adoptados hijos suyos. Y aquí dice que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestro hombre interior, a nuestro corazón, de que somos, todos digan somos, de que somos, no pretendemos ser, sino que realmente somos hijos de Dios. Y si hijos, dice también herederos, aleluya, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio, o sea que el Espíritu nos da la confirmación, interna, de que somos hijos de Dios, de que lo que estamos haciendo no es algo que estamos forzando o algo que estamos simplemente poniéndonos por fuera para que otros nos vean y crean que somos cristianos. Y dije que esta evidencia es la evidencia mayor que la Biblia nos da acerca de ser un hijo de Dios. Y es una evidencia interna. Y por eso dije, lo de afuera nosotros lo podemos hipócritamente presentar. Podemos presentar una sonrisa, ¿verdad?, muy cristiana. Podemos aún hasta actuar cristianamente. Hacer todas las cosas que un cristiano debe hacer y no ser cristianos. Jesús en los últimos días, cuando vengamos delante de Él, va a decirle a muchos, ya sabemos, nunca os he conocido, nunca los conocí. ¿Por qué? Aunque hacían cosas externas, aunque se veían, otra gente podía ver lo que estaban haciendo en el nombre del Señor, Jesús dijo, yo no los conozco. La única evidencia interna que es realmente inviolable, porque no se puede duplicar. Esta evidencia nosotros no la podemos manufacturar. Nadie puede darnos una evidencia interna, un testimonio interno del Espíritu, solamente el Espíritu de Dios. Y por eso dije, esa evidencia nadie la puede duplicar, ni tú mismo la puedes duplicar si no eres hijo de Dios. Porque siempre habrá en ti algo que te dice, pero eres hipócrita, no es verdad lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces es indispensable que tengamos nosotros esta evidencia. Y los que somos, por eso dije, somos hijos de Dios, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo.
O somos o no somos hijos de Dios. Mire, ahí en Juan capítulo 1, vamos al capítulo 1 de San Juan. En el versículo 12, una escritura muy conocida por los que leemos la Biblia. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, acaba de decir a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que aquí nos dice que a los que creen en su nombre se les dio, ¿qué? Potestad o derecho o autoridad para llamarse para ser hijos de Dios. Me gusta esa palabra ser, porque quiere decir que es una realidad, no es algo que está fingiendo, sino que es hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando una persona es hija de Dios, puede tener un comportamiento que va con lo que dice que es. Por eso la hipocresía es tan tremendo un pecado. ¿Por qué? Porque clama ser algo que realmente interiormente no es. Entonces aquí nos dice que cuando creemos, se nos da el derecho de venir a ser, si podemos decir así, de ser hijos de Dios. Y nosotros no nos comportamos como cristianos para venir a ser cristianos. No nos comportamos como hijos de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios o actuamos como hijos de Dios porque somos hijos de Dios. Y quizá eso se suene un poquito, ¿verdad? Una comparación muy que no, quizá no, digamos, es tan ¿verdad? Notable que no hay ni por qué hacerla, pero debemos hacerla porque es muy importante que nosotros sepamos de que si vamos a actuar como cristianos, no lo hacemos para venir a ser cristianos. Actuamos como cristianos porque somos cristianos. Y somos cristianos porque hemos creído en el nombre del Señor. Amén. A todos los que creen, dice, le recibieron, ¿verdad? Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio Dios de llegar a ser hijos de Dios. Y por eso Pablo dijo y Juan dice, somos ahora hijos de Dios. Entonces, nosotros actuamos de lo que somos. Y si soy hijo de Dios, ¿cómo voy a vivir? Como un hijo de Dios. ¿Qué va a salir de mi vida? Lo que un hijo de Dios debe de vivir. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en mí, Dios me ha salvado, Dios ha puesto su espíritu en mí, y ahora soy más que solamente una persona que me digo ser cristiano. Soy cristiano y vivo como cristiano porque es lo que mi fe me ha hecho, fe en Cristo. Ahora en el verso 17 ahí en Romanos, donde estábamos hace unos momentitos, nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios. O sea que hemos heredado algo. Y es interesante porque cuando lo leemos así como Pablo lo escribe, si somos hijos, también herederos. Y luego nos dice que herederos de ¿qué? Herederos de Dios. ¿Qué mejor herencia que Dios? A mí es bueno heredar, quizás me dejó mi madre, me dejó mi casa, la casa suya y heredé su casa, pero eso es cosa material. Mi padre me dejó su coche cuando él, ¿verdad?, murió, heredé el coche de mi padre. Pero aquí nos dice que heredamos a Dios. ¿Y qué mejor herencia que Dios mismo? Entonces soy heredero de Dios. Dios es mío y yo soy de Él. Y somos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios aquí. Ahora, en Efesios capítulo 2, Pablo nos dice que hay algo que la gente que no conoce a Cristo, nosotros debemos de saber y debemos de hacerlo notorio, porque todo el que está fuera de Cristo está fuera de los pactos de Dios. Está fuera, no alcanza, si podemos decir así, las promesas y los pactos de Dios, porque son para el pueblo de Dios. En Efesios capítulo 2 y verso 11, Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
Dice, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, ¿qué dice? Éramos llamados incircuncisos. O sea que no éramos parte del pueblo que era circuncidado. Ese es el pueblo de Israel. Y éramos llamados incircuncisos, dice, por la llamada circuncisión. ¿Quién es eso? Los judíos. Ellos le decían a todo que no era judío, que estaba fuera del pacto, les llamaban incircuncisos. Y era una palabra, una frase, una palabra más bien que se usaba como de desprecio. Ellos están fuera, ellos no pertenecen, ¿verdad? Entonces dice que esa circuncisión, ¿verdad? Era algo que Dios les había ordenado en la ley al pueblo de Israel. Y ellos llevaban eso como un símbolo, ¿verdad?, de orgullo. Somos nosotros el pueblo de Dios. Somos nosotros, ¿verdad?, los de la circuncisión. Y luego dice en el verso 13, pero ahora, verso 12. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Todos digan sin Cristo. O sea, está hablando aquí a los que son salvos, pero eran gentiles. Dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, o sea, no conocían a Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, ustedes no entraban en los pactos que Dios había hecho con su pueblo, el pueblo de Israel. Y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, antes de seguir más adelante, quiero que entienda lo que Pablo nos está diciendo aquí. Toda persona que está sin Cristo está alejado de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque al morir va a morir en su pecado y va a morir bajo juicio. Entonces nosotros debemos de tomar seriamente la palabra esta y ver que toda persona que está en nuestra familia que no conoce a Cristo está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque ellos clamen que Diosito y que esto y que el otro. No, si no estás en Cristo no conoces al Dios verdadero. Es una verdad muy seria. Entonces Pablo les dice, ustedes estaban sin Dios, sin los pactos de la promesa, porque eran ajenos a ellos. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, aleluya, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces ahora Él ha venido, dice el verso 14, a hacer nuestra paz. Él es el que nos ha traído a una paz con Dios. Entonces, a través de la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, nosotros venimos a participar, cuando tenemos fe en Cristo, en las promesas y los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Así que como cristianos nosotros somos un pueblo de pacto. Heredamos, ¿verdad? Somos herederos de este pacto por medio de sangre, la sangre de Cristo Jesús. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Ahora, hemos hablado acerca de que también la iglesia es un pueblo llamado, es un pueblo elegido por Dios. Hablamos acerca de esta elección, hablamos acerca de ser llamados, y la Biblia nos dice que el llamado de Dios, somos llamados de Dios, pero también somos elegidos por Él, pero el llamado ocurre en el tiempo. Creo que ya dije esto en otra ocasión. Mire, Hechos capítulo 2, verso 39, Pedro dice, que la promesa del Espíritu Santo dice es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Acuérdense, acaba de decir Pablo, ustedes estaban lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, está diciendo ahí que el Señor va a llamar, está haciendo referencia hacia el futuro. A todos los que el Señor llame, la promesa es para ellos. Entonces, el llamado para venir y ser parte del pueblo de Dios ocurre en el tiempo. O sea, ocurre en el tiempo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Dios no nos llamó a nosotros, ¿verdad? Antes de que naciéramos. Nos eligió porque la elección es hecha en la eternidad. En Efesios 1 y verso 4, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que somos elegidos en la eternidad, pero somos llamados en el tiempo.
O sea, en el tiempo que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros que conocemos al Señor, un día oímos el mensaje del Evangelio, nos arrepentimos porque Dios nos llamó a través del Evangelio, pero nos había elegido en la eternidad, antes de que nosotros aún naciéramos. Gloria al Señor. Ahora, vamos al libro de Gálatas. Pablo nos da un testimonio de su vida en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Y para estar seguro, Pablo era un hombre muy religioso, un hombre entregado en la religión judaica, ¿verdad? Él se había desarrollado de tal manera, estudiado bajo uno de los mejores maestros en ese tiempo, Gamaliel. Era un hombre que estaba avanzando, llevando, ¿verdad? Subiendo cada día más en la escala de la religión. Pero el Señor lo encontró un día, el Señor lo llamó, porque Dios lo había elegido. En Gálatas capítulo 1, verso 13, Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, note, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora Pablo nos dice aquí varias cosas muy interesantes. Dice que él estaba aventajando mucho más de sus contemporáneos, dice, como dije, estaba en su nación, en el judaísmo. Él seguía las tradiciones que se le habían enseñado a él por sus padres. ¿Y cuántos de nuestros padres nos enseñaron, verdad? Muchas cosas, muchas tradiciones. Nos enseñaron muchas cosas, lo que ellos sabían, trataron de enseñarlos. Muchas eran buenas y otras cosas no muy buenas, quizá porque no tenían quizá el conocimiento todo. Pero dice Pablo, yo seguía avanzando en esto, pero, verso 15, le agradó a Dios. Todos digan, le agradó a Dios. ¿Ve? O sea, esta es la voluntad de Dios. A Dios le agradó, no a Pablo. Si Dios hubiera dejado a Pablo solo, él siguiera ahí, hubiera seguido y se hubiera muerto en la religión. Y se hubiera muerto perdido, porque estaba fuera de Cristo. Pero dice, cuando le agradó a Dios, que me apartó. Ahora Pablo ya es un creyente, él está escribiendo la epístola a las iglesias de Galacia y les está diciendo su testimonio. Y ahora él ha aprendido, Dios me eligió mucho de antes de que ni yo estuviera aquí, desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. ¿Cuándo me llamó? ¿Se acuerda usted en el camino a dónde iba? ¿A Antioquía creo que era? No, a Damasco, gracias. Iba a Damasco. Y ahí el Señor se le apareció. Una luz resplandeciente de como el sol, dice, él se cegó y ahí Dios lo llamó y le dijo, entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que has de hacer. Entonces el Señor lo llama en el tiempo, por eso dije, Dios nos llama en el tiempo, pero nos elige en la eternidad. Y aquí Pablo estaba perdido, una vida, ¿verdad?, vivida religiosamente, pero había sido elegido por Dios para la misericordia de Dios, para la gracia de Dios en la eternidad, y Dios lo llama en el tiempo cuando él estaba perdido, él andaba tratando de destruir la iglesia y el Señor lo encuentra. Y sabe que nosotros también vivimos nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos cuántos años apartados del conocimiento de Dios? Vivíamos quizá en la religión o quizá vivíamos sin religión. Andábamos haciendo nuestras propias cosas, ¿verdad? Pero en el tiempo le agradó a Dios, en cierto tiempo, aunque hayamos sido religiosos o como digo sin religión, pero perdidos, le plujo a Dios escogernos y llamarnos, y en algún tiempo en nuestra vida oímos el Evangelio y Dios nos salvó y nos transformó. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me alcanzó a mí. Yo estaba rumbo al infierno, iba rumbo al infierno, pero me acuerdo mi madre fue una de las personas instrumentales en la oración por mi vida, y Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de mí y me guardó a través de las oraciones de mi madre hasta que el tiempo llegó cuando Dios
abrió mi corazón y mis ojos y mis oídos para oír. Aleluya. En el Antiguo Testamento hay una historia que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, porque ilustra la salvación de pacto que nosotros hemos recibido y hemos participado. Yo quisiera que vaya conmigo al Antiguo Testamento y vaya a 1 de Samuel, el capítulo 20. Vamos a empezar a leer ahí unos momentitos. Pero déjeme darle un trasfondo de lo que está ocurriendo y pasando aquí. Todos conocemos la historia de David y Saúl. Amén, en el Antiguo Testamento. David fue rey de Israel, pero también Saúl, antes de David. Y Saúl era un rey desobediente. Y en ese tiempo, cuando Saúl había sido, elegido realmente por el pueblo, porque ellos buscaban un rey, como las naciones tenían rey, y dijeron a Samuel: queremos un rey nosotros también, que vaya delante de nosotros cuando salgamos, así como las naciones lo tienen. Y Samuel trataba de decirle: pero Dios es nuestro rey. Pero ellos querían algo visible, entonces Dios le dijo: bueno, dales un rey, quieren un rey. Les dio a Saúl. Saúl vino a ser un rey muy desobediente a Dios, pero en ese tiempo había un jovencito llamado David. Y se acuerdan ustedes la historia de David. David estaba cuidando las ovejas de su padre y crece David y él al final va a llevarle a sus hermanos comida, porque ellos están sirviendo en el ejército de Saúl y están aterrorizados por el campeón de los filisteos, que era Goliat. Y David, este jovencito, ve a Goliat que está desafiando, ¿verdad?, a los ejércitos de Jehová. Y dice: ¿quién es este incircunciso filisteo que se viene a atormentar al pueblo de Dios? Ya lo dijeron lo que Saúl estaba dispuesto a hacer por cualquier persona que derrotara a él. Y David dijo: yo voy en contra de él. Y David, sabemos la historia, él se levantó en contra de Goliat y lo mató. Y esto lo trajo a la vista del rey Saúl. Y él empezó a servir a Saúl. Vemos en 1 de Samuel capítulo 18 en adelante, empieza la historia ahí. Pero a lo que voy es esto: Saúl tenía un hijo también llamado Jonatán. Y Jonatán, cuando vio a David que había derrotado a Saúl, dice la Biblia que el corazón de Jonatán se unió al corazón de David y lo amaba, ¿verdad?, como si fuera su propio hermano. Entonces Jonatán y David empiezan esta amistad. Jonatán, hijo de Saúl, y David, ¿verdad?, también se llevan, se aprecian los unos a los otros. Y llega un tiempo cuando Jonatán y David hacen un pacto. Y ellos reconocen, Jonatán reconoce, aunque él era hijo de Saúl, que realmente él no iba a ser el que iba a heredar el reino. Él estaba seguro que David, él veía en David, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Y él sabía que David iba realmente a ser elevado por Dios para ser rey. Entonces él hizo un pacto y le dijo: cuando tú hayas derrotado a todos sus enemigos, acuérdate de mí. Yo y tú seremos uno. Y hizo un pacto con él y dieron todas las cosas que se hacían en ese tiempo para formar ese pacto. Y David empieza a crecer ahí en el ejército de Israel bajo Saúl, y la gente empieza a notar a David y empiezan a cantar, ¿verdad?, cantos de halagos a David, ¿verdad? Dice que Saúl mató sus miles, pero David 10 miles, y le dan a él más gloria. Y Saúl empieza a notar y empieza a encelarse de David. Y ahí empieza un espíritu malo de Saúl hacia David, porque David recibía mucho más reconocimiento. De hecho, él dijo: ¿cómo es que reconocen a David más que a mí? Yo soy el rey. Y Saúl empezó este celo en contra de David, aunque David no tenía nada en contra de Saúl. Él no buscaba el reino, él no era para tratar de quitar lo que Saúl tenía. Pero Saúl empezó a verlo con sospecho. Y Saúl empieza también a envenenar a su familia, a toda la casa de Saúl, diciéndoles que si David en algún tiempo
él se sigue creciendo, que él va a quitarles el reino. Entonces Saúl afecta a su familia en una manera que la gente empieza, de la casa de Saúl, empiezan a ver a David con mucho sospecho. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, él había hecho un pacto con David. Y Saúl sabía que David no era como su padre decía que David era. Que no había en David un deseo de tomar el reino, de quitarle el reino a Saúl. De hecho, David iba a la casa, al palacio donde estaba Saúl y tocaba el arpa. ¿Se acuerdan ustedes? Le tocaba el arpa y dice la Biblia que él se relajaba porque él estaba atormentado por un espíritu malo. Y cuando David tocaba, venía una unción, ¿verdad? Que se desataba y él estaba calmado. Pero en un tiempo, ¿verdad? Él también se agitaba violentamente. Y dice la Biblia que en tiempos estaba tocando David, ¿verdad? El arpa. Y Saúl tomaba, ¿verdad? Una lanza y se la aventaba. Y varias veces trató de matarlo. Y David se movía hasta que un día David decidió que él tenía que apartarse. Pero viene David y le dice a Jonatán, tu padre intenta contra mi vida. Y Jonatán le dice, no es cierto, mi papá no quiere matarte. Pero él no podía creer que su padre quería realmente matarlo. Hasta que se dio cuenta realmente de que él tenía razón. Y le dijo, sí, mi papá intenta contra ti. Pero le recuerda del pacto que él había hecho con David. En el 1 de Samuel, capítulo 20, aquí vamos a empezar la historia, aquí en 1 de Samuel, capítulo 20, en el verso 14. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Este es Jonatán diciéndole a David. Dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Acuérdense, él era hijo de Saúl. Pero aquí le dice, cuando tus enemigos hayan sido cortados. David no era rey. David todavía no había ascendido a ningún poder. David era solamente un siervo de Saúl. Pero Jonatán tenía esta percepción de que Dios iba a usar a David de una manera grande. Y él lo vio el espíritu de David y se unió a él y hizo un pacto con él. Y este pacto entre Jonatán y David se lo recuerda aquí Jonatán. Acuérdate de las promesas que hemos llevado adelante en este pacto. Y David tiene que huir porque Saúl estaba determinado en destruirlo. Les había dicho a la casa de Saúl, a todos sus hijos, David quiere el reino. David quiere venir y él quiere, en verdad, tomar el reino. Y cuando él tome el reino, cuidado con ustedes porque a todos les va a ir mal. Y David huyó, se fue del lugar. Y Saúl empezó ¿cómo decimos? Hunt him. Empezó a ir detrás de él, ¿verdad? Para tratar de prenderlo. Y en varias ocasiones, la Biblia nos dice ahí en 1 de Samuel, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. En una ocasión, ¿verdad? Saúl estaba dormido y David entró con sus hombres y lo encontró dormido. Y ahí podía él haberlo matado, pero no lo hizo. En otra ocasión, Saúl entró a una cueva, dice, para relevarse porque necesitaba, ¿verdad?, usar el baño. Y ahí él sentado por ella también y le cortó un poquito del manto para asegurarlo, ¿verdad?, que él supiera de que alguien había estado ahí. Entonces, cuando Saulo finalmente se encuentra con David, David está a una distancia de él y le recuerda y le dice, mira tu manto. Y Saúl se da cuenta entonces de que David realmente no intentaba en contra de él, porque si hubiera querido ya lo hubiera matado en varias ocasiones. Entonces, desde ese momento en adelante, Saúl se regresa a su casa y ya no va a seguir a David más, pero por años él lo había perseguido. Y el envenenamiento de la familia de Saúl ya estaba completo. Ya no había manera de que él realmente quitara
ese veneno que él había ¿verdad?, dispersado por toda su familia. Y un día Saúl y Jonatán, su hijo, salen a la batalla en contra de los filisteos. Y la Biblia dice que en ese tiempo ambos cayeron en la batalla. En 1 Samuel capítulo 31 y el verso 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a la Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Y entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Verso 6. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y aquí terminó la vida de Saúl, pero también la vida de su hijo Jonatán y sus otros hijos. Y aquí cayeron ellos en la batalla. Y cuando se dan cuenta la familia de Saúl, que habían caído Saúl, Jonatán y sus hijos, hubo pánico, ¿verdad?, en la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque acuérdense que Saúl les había dicho: David quiere el reino, y cuando David tome el reino, no les va a ir bien a ustedes. Y sabemos que en ese tiempo, cuando un rey venía y tomaba autoridad, tomaba el lugar de rey, a veces él eliminaba a sus enemigos. Entonces Saúl, habiendo envenenado a su familia, ellos empezaron a salir en pánico. Nos tenemos que ir porque ya el rey ha caído y estamos desprotegidos. Y todos empezaron a huir por sus propias vidas, porque sabían en ellos, en su propia mente, que David venía para eliminarlos a todos. Y la Biblia nos dice aquí, vamos a 2 de Samuel capítulo 4, que muchos años después, acuérdense ustedes, David había hecho un pacto con Jonatán y Jonatán con David. Y Jonatán había tenido hijos. Y Jonatán tenía un niño. En ese tiempo, cuando él cayó muerto, tenía un niño jovencito en la guardería, lo estaban cuidando. Y cuando se dieron cuenta que él había caído juntamente con su padre, salieron en prisa. Y dice la escritura que aquí una de las mujeres que cuidaba al hijo de Jonatán se acordó que el niño estaba siendo cuidado en la guardería, ¿verdad?, real. En 2 de Samuel capítulo 4, verso 4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. En la prisa de salir, porque David viene, según ellos, porque Saúl les había dicho que cuando David tomara el reino, ellos iban a ser eliminados. Ella toma el niño, 5 años de edad, saliendo apresuradamente, se tropieza y se cae, y Mefiboset va a quedar lisiado en los pies. Niño, hijo de Jonatán. Y esta historia, cuando la leemos así simplemente, es una historia verídica, es una historia histórica. Pero vemos en esta historia, en esta línea, unas representaciones, si podemos decir así, del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Saúl representa un hombre rebelde, un hombre desobediente a Dios. Y en Saúl vemos la representación de la humanidad rebelde en contra de Dios. Y David surge a ser como un cuadro o una representación de Dios, el Padre. Y este Dios que ha hecho un pacto con uno que nació en la casa de Saúl,
pero que no se parecía a Saúl. David hace, representante de Dios el Padre, como digo, hace un pacto con este hijo del hombre, con este Jonatán, siendo su padre Saúl, pero con un diferente espíritu que el padre Saúl. Y David hace un pacto con Jonatán para bendecirlo no solamente a él, sino a toda su simiente. Recibirían ellos los beneficios del pacto que se hizo inclusive antes de que ellos nacieran. Y Jonatán viene a ser un cuadro de Jesús, nacido como hombre, hijo de hombre, pero no se parecía nada a nosotros. Y este Jonatán es nuestro Jesús. Ahora en 2 de Samuel capítulo 8, regresamos a la historia. David ahora ya es rey. David ha ascendido al trono y ha sido grandemente bendecido por Dios. Saúl y Jonatán han quedado atrás en la historia. Y acuérdense, el hijo de Jonatán, lisiado en sus pies, se lo llevan. Y la casa de Saúl huye, porque David ahora asciende al trono. Y en 2 de Samuel, muchos años después, en el verso 13, dice: así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 10,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Dice: por todo Edom, pura guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y luego en el capítulo 9, un día David hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Ahora acuérdense ustedes, hay mucha gente, ¿verdad?, que ha oído, los años han pasado, y David hace esta pregunta: ¿habrá alguien que haya quedado de la casa de Israel a quien yo le pueda hacer bien, pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Acuérdense, él había hecho un pacto con Jonatán hace muchos años, cuando él era jovencito. Y había ahí, sirviendo a David en ese tiempo, un siervo que había sido siervo de Saúl y se llamaba Siba. Y dice el verso 2 que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a la cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y siendo vivido toda el drama que Saúl había traído a la casa en ese tiempo, él servía como siervo a Saúl. Y me imagino yo, esta es mi propia imaginación, que cuando David dice: ¿quedará alguien de la casa de Saúl todavía? Quizá él pensando: ¿por qué querrá David que le digan si hay todavía más de la casa de Saúl? A mí a lo mejor los quiere eliminar para saber que a lo mejor todavía hay enemigos por ahí. Pero David, la pregunta de David era sincera. Y al final Siba, ¿verdad?, dice: ha quedado solamente un hijo de Jonatán, le dice en el verso 3, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y como era el rey, pues tuvo que responderle Siba, y le dijo: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Entonces Siba sabía dónde estaba este hijo de Jonatán. Acuérdense que a la edad de 5 años tuvieron que huir, estaba lisiado en el pie, los años han pasado, él ya es un hombre. Vive apartado, allá escondido, en el desierto de Lodebar. Y él sabía dónde estaba. No le había dicho a David, porque quizá pensando, bueno, es descendiente de Saúl y de Jonatán, y a lo mejor David lo va a eliminar también. Pero al final le dijo, está allá en el desierto de Lodebar. Entonces David, que es el rey, como digo, un cuadro de Dios, envía a sus mensajeros al desierto de Lodebar para llamar a Mefiboset a venir y aparecer delante del rey, porque el rey demanda de que él venga. El rey ha dado la orden, vayan y tráiganmelo aquí. Y salen los enviados del rey y encuentran a Mefiboset. Mefiboset todavía está lisiado, él no puede caminar. Pero allí en el desierto, Mefiboset creció pensando, David, si algún día me encuentra, me va a eliminar. ¿Por qué? Porque es lo que él aprendió creciendo. Acuérdense, la familia tuvo que huir, se lo llevaron a él. ¿Y por qué nos vamos? Porque David viene y nos va a destruir a todos. Y él quizá creció con estas historias que le contaron, ¿verdad? De su abuelo, pero también del rey que ahora estaba David y cómo él quería destruir y quiso destruir a toda la familia. Y quizá amargado, ahí solo, viviendo, lisiado en los pies, sin realmente, ¿verdad?, una manera de sobrevivir. Quizá alguien lo cuidaba. Y un día llegan a su lugar. Y él ve los carros, los caballos que vienen del rey David. Y quizá piensa, ya me encontraron. Y le tocan la puerta, él tiene que rendirse porque no puede hacer nada más. ¿Y en qué puedo servirle? El rey demanda que aparezcas delante de él. Y lisiado en los pies, ¿qué puede hacer? Se lo llevan y lo traen delante de David y él lo pone delante del rey ahí en el piso tirado y él está esperando oír ¿qué? Que David diga, vámonos, eliminarlo, porque estos no los son dientes desde la casa de Saúl. Sin embargo, él está ahí aterrado, quizá ¿verdad? Estremecido, porque está esperando oír que David dé la palabra de que lo tienen que eliminar. En 2 de Samuel capítulo 9, ahí donde estamos, en el verso 6, lo traen delante del rey David. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él le respondió, aquí tu siervo. Y ahí pienso que Mefiboset está temblando, porque se le había dicho por años que David era su enemigo. Su abuelo había enseñado a su familia que David quería el reino. Pero aquí estoy delante de este rey, me ha encontrado y le dice, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Mefiboset ahora empieza a temblar, pero ya no por la razón de que tiene miedo. Empieza a temblar porque le viene un temor de que el rey David ahora le está ofreciendo algo que él nunca se imaginó. Pero ¿cómo? Y dice, Señor,
¿quién soy yo, tu siervo, para que me mires como un perro muerto como yo? Fíjese cómo se describe él. Yo me imagino que él había pensado tan mal de David que ahora ve a David extendiéndole misericordia. Y en lugar de enojo, viene una realización de que podrá ser que realmente me esté diciendo la verdad, que me quiera realmente bendecir. Verso 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, sierva de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de su señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mefiboset ahora recibe, escúcheme, de David todo lo que había sido preparado para él antes de que naciera. Con un pacto entre David y Jonatán. Y Jonatán le dijo: y cuando tú hayas derrotado a todos tus enemigos, acuérdate de mí y de mi casa. Y David, representante de Dios, representando a Dios, toma a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo toma como su propio hijo. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con Jonatán antes de que Mefiboset ni aún naciera. Y ahora Mefiboset viene a participar de un pacto que él ni conoció. Y ahora le ofrece David misericordia, como Dios nos ofrece a nosotros cuando venimos delante de Él. Un día nos encontró Dios. Y quizás a nosotros nos habían dicho: no entregues tu vida a Dios, porque si tú entregas tu vida a Dios, te va a ir bien mal. Y nos dijeron todas las historias de Dios para desanimarnos. Hasta el diablo entró ahí y nos dijo: no, si Dios algún día tú entregas tu vida a Dios, se te va a arruinar toda la vida. Y cuando Dios nos llamó y nosotros venimos delante de Él, y acuérdense, el llamado de Dios, ese llamado es un llamado soberano. Cuando Dios abre tu corazón y tu mente y Dios te llama, tú tienes que venir. Es un llamado que no puede resistirse porque es un llamado de gracia. Y así como Mefiboset fue traído delante del rey David, a nosotros nos trajeron una vez, el evangelio nos trajo delante de Dios. Y ahí nos sentimos como que Dios por alguna ya nos encontró y ahora nos venció y ahora quizá nos va a castigar. Pero ahí oímos la voz: tendré misericordia de ti por amor a mi hijo. Dios hizo un pacto, escúcheme, como David hizo un pacto con Jonatán, Dios el Padre hizo un pacto con Jesús antes de la fundación del mundo. Y escogió a muchos para salvarlos y tener misericordia de ellos. Y tú y yo somos parte de ello. En Génesis capítulo 15 vemos ese pacto que Dios hizo. En Génesis capítulo 15, empezando en el versículo 5. Con un hombre llamado Abraham. Y dice en el versículo 5 de Génesis 15. Empezando el verso 5. Y Dios llevó fuera, dice Abraham, y le dijo: mira ahora en los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtula también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra,
mas no partió las aves. Y descendió aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Ahora vemos aquí en el verso 17 que algo sucedió. Abraham preparó todo lo que Dios le dijo. Los animales que eran parte del sacrificio para entrar en un pacto, los dividió y los separó, los puso viendo uno al otro. ¿Por qué? Porque ellos, para hacer un pacto antiguo, pasaban por en medio de esos animales que se habían cortado. Era parte del rito de entrar a un pacto de sangre. Y lo que ellos estaban indicando al pasar en medio de esas paredes de sangre, esos animales divididos, es que si yo violo este pacto, así como estos animales han muerto, yo también tendré que morir. Era un pacto, ¿verdad?, que no se podía romper, porque era un pacto de sangre. Pero antes de que Abraham pudiera entrar en este pacto con Dios, se durmió. Él no pasó en medio de esos animales. Pero dice la Biblia en el verso 17 que cuando se puso el sol, él dice, veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel que entró en ese pacto con Dios era representado por esa antorcha de fuego que pasó. Y esa antorcha de fuego representaba y era representante de Cristo, Jesús, que entró en el pacto con el Padre. Porque Abraham era un hombre carnal, era un hombre natural. Y Dios, aunque el pacto fue confirmado para Abraham, Dios lo hizo con alguien que era más que Abraham, que era simiente y sería simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, a nosotros se nos da la revelación de qué es lo que sucedió cuando Dios hizo ese pacto con Abraham. Que Abraham no pudo pasar por entre medio de esas piezas de animales divididos porque estaba dormido. Dios lo puso a dormir. Y alguien más representando ese pacto pasó por en medio de esos animales. Y Pablo escribiendo bajo la revelación del Espíritu Santo a las iglesias en Galacia, en el capítulo 3 y el verso 16 nos dice esto: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Dice el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante, dice, la promesa. Verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 29, y vosotros sois, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquella antorcha de fuego que pasó en medio de esos pedazos de animales que estaban divididos, donde la sangre fluía, era Cristo. Y Pablo dice, Dios hizo y confirmó promesa con Abraham, pero la hizo con Abraham y su simiente, y esa simiente es Cristo. Solamente Cristo podía hacer ese pacto inviolable con Dios,
porque no dependía de un hombre humano, dependía de Dios mismo, que era Dios, que vino a encarnarse y que vino a morir por nosotros. Y que en la muerte de Él, nosotros creyendo en Él, podemos entrar y beneficiar de los pactos y las promesas que Dios hizo. Y así como David había hecho un pacto con Jonatán, hijo de Saúl, Dios hizo un pacto con Jesús, el Hijo de hombre, nacido de mujer, pero Dios mismo encarnado, como la antorcha de fuego que pasó en esos pedazos. Cristo Jesús dio su vida y pagó con el precio de su propia sangre para que por la sangre de Cristo nosotros pudiéramos ser limpios y pudiéramos ser edificados. Y cuando el Evangelio nos trajo delante de Dios, pensando que Dios ahora nos iba a arruinar la vida, el Señor nos dijo: voy a tener misericordia de ti, escúcheme, por amor a mi hijo Jesús. Como le dijo David a Mefiboset: voy a tener misericordia de ti por amor a Jonatán, tu padre, que tú nunca tuviste nada que ver con él, pero yo hice un pacto con él. Dios hizo un pacto con Jesucristo para que todo aquel que en él cree, todo aquel a quien Dios llama, todo aquel a quien Dios ha elegido, todos aquellos a quien en el tiempo Dios llama, pueda ser salvo y no se pierda. Y hermanos, si nosotros, la iglesia, somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo de pacto, somos un pueblo que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, por medio de un pacto que fue hecho antes de que nosotros naciéramos, en medio y por medio de uno que jamás puede fallar, que es Cristo Jesús. Dale gracias al Señor. Yo te pido que te pongas de pie conmigo esta mañana, ahí donde está. Y si tú conoces al Señor, y aquellos que están viendo también en línea, yo te pido, levanta tus manos aquí, toma un momentito y dile: gracias, Señor. Gracias que tú me alcanzaste un día. Y Señor, que un día delante de tu presencia, esperando oír castigo y juicio sobre una vida pecaminosa, una vida que pensó lo peor de ti en un tiempo, pensando, Señor, que si tú un día tomabas nuestra vida, se iba a terminar, ya no íbamos a gozar de nada. Pero tú, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo, nos diste vida en Cristo Jesús. Yo te agradezco, Padre, por cada vida esta mañana, Señor, que está aquí presente. Todos estos trofeos de gracia a quien tú has salvado. Y aquellos, Señor, que están viendo esta predicación, esta prédica en línea, Señor. Yo te pido que aquellos que no te conocen, Padre, que han sido en este momento llamados delante de ti para entender algo que muchos no entienden, para reconocer algo que muchos no tienen, Señor, la gracia para recibirla. Yo te doy gracias, Padre, en este momento que tú abres el oído y el ojo de cada persona, Padre, a quien tú llamas delante de ti para tener misericordia de ellos. Y aunque no lo merecíamos, gracias, Señor, porque ese pacto glorioso que fue hecho antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros naciéramos, que fue confirmado por la vida de Abraham y en la vida de Abraham, el padre de la fe. Yo te doy gracias que Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz del Calvario, tú tomaste esa sangre, Señor, y bajo este pacto nuevo tú nos has perdonado. Yo te doy gracias, Dios. Y en este momento, Señor, te pido que tú abras el entendimiento de aquellos que no te conocen y que puedan decirte y clamar a ti, Señor: ten misericordia de mí, un pecador. Ten misericordia, como dijo Señor Mefiboset: ¿quién soy yo, Señor, para que te fijes como un perro como yo? Oh Señor, gracias que ante nosotros, siendo pecadores, dignos solamente de muerte, oímos esa palabra de gracia: tendré misericordia de ti por amor a Cristo mi Hijo. Gracias, Dios. Te alabamos en este día. Ahí donde está, adórele, dele gracias. Gracias, Jesús. Atrae, Señor, a nuestro corazón cada día más para reconocer y darte gracias, porque todo lo que tú has hecho por nosotros
ha sido por gracia y por misericordia. Y te agradecemos, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que tú toques bajo este pacto, Señor, glorioso en el cual vivimos. Toca, Señor, a cada corazón. Toca a cada mente, toca a cada cuerpo de aquellos, Señor, que quizá en este momento estén afectados por la enfermedad. Tócalos, sánalos y que ellos puedan recibir, Señor, de este beneficio, de este pacto, Señor, que no merecemos, pero que tú nos has dado. Gracias, Señor, que ahora ya no vivimos sin Cristo, ya no vivimos alejados de las promesas de los pactos, ya no vivimos sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque tú eres nuestro Dios y estás con nosotros. Y te damos gracias esta mañana. Ahora, Señor, llévanos de este lugar para vivir para ti la vida gloriosa que tú has hecho disponible para todos los que somos hijos de Dios. Y gracias, Señor, que ahora podemos vivir como tus hijos, porque tales somos por la sangre de Cristo. Gracias te damos, Jesús. Llévanos en paz de este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.